Fausto Pretelín, internacionalista, gracias como siempre por la comunicación. Fausto, buena tarde. Igualmente me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo observas la tensión en Medio Oriente, grave tensión tras el abatimiento de Ali Khamenei? O así lo ha dicho Trump al menos. Sí, así lo ha dicho él. Es evidente que pues es sorpresiva, ¿no? Por muchos sentidos, la muerte de pues el líder espiritual, el líder, digamos, teocrático de Irán. Sobre todo, pues lo que puede ocurrir, perdón, sobre todo, te digo, lo que puede estar ocurriendo en una guerra entre chiitas y sunitas, en una guerra que tiene implicaciones inclusive en Ucrania, porque Irán ayudaba a los rusos a través de drones. Es decir, hay elementos que están ahí en el entorno que no sabemos con certidumbre qué va a ocurrir, ¿no? En el corto plazo. Y eso, bueno, pues obviamente incendia las alarmas. Ya nadie se acuerda del derecho internacional, eso es otra cosa, pero bueno, lo que hemos visto en las últimas horas es impactante, sin lugar a dudas. La respuesta de Irán, sobre todo Fausto, que ha sido amplia en varios países del Golfo Pérsico, que por fortuna en la mayoría de ellos pues ha habido oportunidad de interceptar los misiles, no así en otras ciudades donde se cuentan víctimas. Sí, también es sorpresiva porque yo te diría que uno hubiera esperado que hubieran pues lanzado algunos misiles a las bases militares de Estados Unidos, pero cuando vemos videos, imágenes de lugares civiles, ¿no? Hoteles, por ejemplo, eso habla, yo recuerdo a las negociaciones de los acuerdos de Abraham, del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que en su primer gobierno, al final del primer gobierno, negoció con los sunitas este acercamiento de Israel con países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, inclusive con Arabia Saudita, que ese es otro de los elementos que no hay que perder de vista. Y bueno, pasan los años y 5 años después creo que se está concretando, o bueno, se ha concretado esta enorme alianza entre Estados Unidos e Israel, que vemos que en pocas horas, seguramente perfectamente bien planeado, bueno, no seguramente, es claro que lo planearon perfectamente bien, han abatido al principal líder si es que Donald Trump nos ha dicho la verdad, porque hoy en México el embajador Sí. de Irán dice lo contrario, entonces todavía estamos con las expectativas de qué va a pasar, ¿no? Donald Trump confirmó la muerte de Ali Khamenei a eso de las 3 de la tarde, tiempo de la República Mexicana, tiempo del centro del país. Y si me permites, Fausto, una hora después de confirmada la muerte de Khamenei, al menos según la comunicación de Donald Trump, en la cuenta oficial del Ayatollah Ali Khamenei se publicó en la cuenta oficial de X un video donde aparece él brindando unas palabras. Escuchamos, es un video, es una edición que hicieron, escuche. No somos nosotros quienes iniciamos la guerra, pero en cuanto a aquel que tenga codicia, pretenda agredirnos y hostigarnos, la nación iraní responderá con un puño firme. Para quien nos escucha en radio, pues son imágenes de bombardeos de misiles balísticos en sus bases de la fuerza y del poderío, pues no sabemos si nuclear, Fausto Pretelín de Irán. Sí, bueno, mira, primero Híjole, tuvimos un problema de comunicación con Fausto Pretelín, internacionalista. Estamos platicando alrededor de la tensión que hay todavía esta tarde, noche, y seguramente así será al paso de las horas y de los días en Medio Oriente tras los ataques orquestados por Estados Unidos e Israel, ataques que según Donald Trump habrían dejado sin vida al Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, quien primero fue presidente de esa nación y al morir el líder supremo, pues fue elegido, aunque no era ni siquiera en ese momento, a principios de los 90, la figura más importante dentro del clérigo. Fausto Pretelín, creo que ya estás de vuelta.
Sí, sí, sí. Te comentaba que hay que esperar, ¿no? Con certidumbre que si realmente Donald Trump está comentando la verdad. A mí me costaría mucho trabajo que nos estuviera mintiendo Sí. a nivel ya a estas alturas del día, ¿no? De lo que ha sucedido en las últimas horas. Pero como te decía hace unos momentos, a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, el embajador de Irán aquí en México dijo lo contrario. Entonces, es complejo. Y segundo, lo que tú dices, la parte nuclear, bueno, pues ya se enchina el cuerpo cuando mencionas esa palabra, ¿no? Yo creo que hay que esperar Sí. que estos cálculos que hizo Estados Unidos con Israel pues hayan contemplado un escenario muy grave que podría ser este uso de armamento que no, supuestamente no tiene Irán, pero bueno, uno de sus aliados como es Rusia sí la tiene. Ahora, Fausto, creo que habrá mucho que explorar en los próximos días, sobre todo hablando de la sucesión. Al no haber una sucesión dinástica, ¿quién tendría que nombrar a un líder supremo en Irán? Si Trump se apodera. En fin, hay muchas preguntas al respecto, pero dentro de lo urgente y de lo inmediato, Fausto, ¿qué esperar en las próximas horas? A mí me preocupa la respuesta de Irán, una respuesta que no fue pues hacia un objetivo en específico, sino que tuvo varios frentes paralelos. Sí, bueno, mira, lo que queda claro es que el objetivo es desmantelar al régimen, ¿no? Es decir, queda claro ya para todo el mundo que ese es el objetivo de Estados Unidos y de Israel. Vieron que desde hace semanas el régimen estaba muy debilitado, pues por todas las matanzas que hizo, ¿no? Y en ese sentido, lo que uno esperaría es que van a llegar hasta el final, es decir, no van a permitir que, como tú mencionas, la parte dinástica, quién pueda llegar a sustituir en caso de que hayan asesinado a la figura máxima de la teocracia, al ayatollah Khamenei. En ese sentido, creo que ellos sí van hasta el final y piensan y apelan por el mensaje que dio Netanyahu en la mañana, apelan a que sea la sociedad iraní también que presione a través de las calles, saliendo a, pues, por una parte celebrar los ataques y por otra a impedir que el régimen teocrático siga y resista al frente del país, ¿no? Evidentemente no habrá quien pare a Donald Trump, Fausto. Hablas del derecho internacional que pareciera ya no existir en estos momentos tras Venezuela, tras Irán. Trump, pues pareciera ser el presidente del mundo. Sí, 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 eso no es una buena noticia. Yo creo que son aspectos contradictorios, porque a mí me da mucho gusto que Nicolás Maduro esté pues rindiendo ante la justicia en Nueva York todos los delitos que cometió. A mí también me daría mucho gusto que las mujeres iraníes tengan toda la libertad y la sociedad se libere, ¿no?, de este yugo teocrático, pero el que queda muy mal parado es el derecho internacional y no es ni una buena noticia que Donald Trump junto en este caso con Netanyahu, pues estén prácticamente reordenando la región de Oriente Medio, que no es nada fácil, que entiendo muy bien que los sunitas Sí. están siendo aliados de ellos, pero los chiitas y sobre todo las células terroristas como Hezbollah, los hutis en Yemen, pues están despiertas, ¿no? Las células, y eso es digamos que el activo del grupo terrorista, atacar por Bien. sorpresa, y creo que eso, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Días y horas complejas, Correcto, probablemente para Medio Oriente y quizás para gran parte del mundo. Fausto, así gracias. es. Un abrazo, buenas tardes. Gracias, Fausto Pretelín. Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, habría muerto, según lo ha dicho Donald Trump este sábado. Seguimos pendientes de la información que surja.